Queremos darle una cordial bienvenida a nuestra reunión de entre semana Vida y Ministerio Cristiano. Vamos a iniciar entonando una canción a nuestro Dios Jehová y queremos invitarles, si sus circunstancias se lo permiten, se ponga de pie. Vamos a entonar la canción número 73 de su libro Cantemos con gozo a Jehová, la cual lleva como tema, Danos fuerzas y valor, basado en Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo 29, canción número 73. Nos da mucho gusto poder estar aquí, hermanos, en nuestra reunión. Vamos hoy a tener un programa lleno de información muy práctica, como de costumbre. Cada reunión tenemos información muy valiosa. Sin embargo, hoy nos concentraremos en una palabra que tiene mucho significado, aunque es muy pequeña: valor. Pero, ¿qué significa para usted esa palabra? ¿Qué implica para un siervo de Jehová tener valor? Preste mucha atención a la primera intervención que tratará este asunto y la manera en cómo nosotros podemos demostrar valor. ¿Sabe usted en qué sentido es Jesús la cabeza del ángulo? Esta pregunta se responderá en Perlas Escondidas. Repasaremos también, hermanos, el último video de este mes que nos ayudará a realizar revisitas de manera eficaz. ¿Ha tenido usted alguna experiencia al participar en la predicación pública, en particular lo que tiene que ver con los exhibidores, con los carritos? Sin duda alguna todos hemos disfrutado de esta faceta de servicio que ahora disponemos y que sin duda alguna ha ayudado a muchas personas en el territorio. ¿Qué experiencias hay y qué podemos destacar? Esta asignación hablará precisamente de esta cuestión. También, hermanos, retomaremos la consideración en el estudio bíblico de congregación. Recuerdan que la semana pasada hablábamos acerca de cómo Jesucristo utilizó las comparaciones o los ejemplos. ¿Cómo nos pueden ayudar esas comparaciones a nosotros?
¿De qué nos sirven? ¿Cuál fue la explicación que dio Jesús a cada una de ellas? ¿Qué les parece entonces, hermanos, si prestamos mucha atención al programa? Estos son unos puntos tan solo de los que hemos mencionado, de los que tratará nuestra reunión del día de hoy. Vamos entonces ahora a adentrarnos de lleno a cada uno de esos puntos y vamos a empezar, hermanos, con la primera parte de Tesoros de la Biblia. Esta lleva como tema: siguieron hablando la palabra de Dios con valor. Prestémosle, por favor, mucha atención a nuestro hermano Samuel Rojas. Servir a Jehová nos hace muy felices. Sin embargo, no nos libra de los problemas que también tiene la humanidad. Y además, es posible que a pesar de ello, suframos por causa de la justicia, tal como dice la Biblia. Sin duda, para salir adelante necesitamos mucha fe y valor. Pero la pregunta sería, ¿qué tan importante es la fe? Bueno, para darnos una idea, el apóstol Pablo en cierta ocasión escribió que era la expectativa segura de las cosas que no se llegan a ver, pero que son realidades. Quiero que piense, por ejemplo, en que usted posee un título o un documento de una propiedad. ¿Verdad que está seguro de que esa casa es suya? Es muy lógico, pues de igual forma, para tener fe en Dios, sabemos que se van a cumplir todas las cosas que llegamos a poseer, pues llega a ser como un título de esa valiosa fe que tenemos. Gracias a ella, no tenemos ninguna duda de todo lo que va a ocurrir en el futuro. Pero, ¿qué podemos decir del valor? Es una pregunta muy interesante. Cierto diccionario bíblico lo define como una fortaleza espiritual, emocional y moral a la hora de hablar y actuar sin temor ante cualquier dificultad. Y lo que es más, nos permite estar seguro de que Jehová nos va a ayudar ante cualquier peligro. La persona valiente se destaca por ser enérgica, decidida y en ocasiones heroica. Después de eso, ¿es usted realmente valiente? Claro está, todos necesitamos tener fe y valor, pero ¿qué podemos decir o qué podemos hacer si tenemos la sensación de que nos falta un poco de fe y valor? Bueno, es una pregunta muy interesante. Algo que nos va a ayudar a contestar esta pregunta es tomar en cuenta el gran ejemplo de algunos miles de hombres y mujeres de tiempos bíblicos antiguos que demostraron estas verdaderas cualidades. Así, solamente lograremos conseguir entonces más fe y valor. Encontramos un claro ejemplo de esto en lo que menciona la palabra de Dios inspirada en Hechos, el capítulo 4 principalmente, ya que ahí en alguno de sus versículos leemos: el discurso de Pedro y los saltos y gritos de un hombre levantaron un buen revuelo. De ahí que el capitán del templo, cuya responsabilidad en aquel tiempo era velar por la seguridad del recinto, saliera corriendo a ver qué ocurría. ¿Qué fue lo que aconteció según este relato? Bueno, con él fueron los principales sacerdotes. Al parecer, la gente de aquel tiempo era rica y políticamente era muy influyente en el pueblo. Bueno, esta secta saducea se caracterizaba por eso, la cual era también un apoyo para Roma. Su rechazo a la ley oral y sus burlas a la doctrina, enseñando sin ningún temor lo que Jesús había venido a declarar aquí a la tierra y que incluso él mismo había resucitado. Piense en la actitud de Pedro. ¿Cómo se debió de haber sentido al escuchar estas palabras hacia nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué podemos decir de Juan? Bueno, hermanos, ellos en ese momento se encontraban allí. ¿Cómo se hubiera sentido usted? ¿Le hubiera molestado? Sin duda ellos se sintieron muy desanimados, molestos por lo que estaban mencionando estas personas. Llenos de rabia, aquellos adversarios arrojaron a Pedro y a Juan a la cárcel y al día siguiente estos los obligaron a comparecer ante un tribunal judío. Para aquellos dirigentes elitistas no era más que un par de hombres iletrados y del vulgo, sin derecho a enseñar a todas las demás personas, a su prójimo más cercano. ¿Por qué era esto así? Bueno, ellos en aquel tiempo no podían creer lo maravillosamente que hablaban estos dos personajes bíblicos. Ellos tenían mucha franqueza y seguridad a la hora de expresarse ante cualquier público. Y lo que es más, eran buenos maestros. Pero es posible que usted piense, ¿a qué se debe que ellos fueran así?
¿Por qué eran de esta manera? Bueno, entre otras cosas, la palabra de Dios nos menciona la razón principalmente al leerlo en Hechos capítulo 4, versículo 13. Quiero animarle a que vaya junto conmigo a la Biblia, a Hechos capítulo 4, en su versículo número 13. Y note la razón que nos da de peso la palabra de Dios. Menciona ahí Hechos capítulo 4, versículo 13. Ahora bien, al contemplar la franqueza de Pedro y de Juan, y al percibir que eran hombres iletrados y del burgo, se admiraban y empezaron a reconocer acerca de ellos que solían estar con Jesús. Efectivamente, el gran instructor Jesús los había enseñado. Por ello tenían esa seguridad al decir las palabras que él y su padre les habían transmitido. Y lo que es más, al estar Jesús aquí en la tierra, tenía verdadera autoridad ante la gente, tal como lo mencionaban los mismos escribas. La Corte de Justicia, después dice la palabra de Dios, que ordenó a los apóstoles que cesaran de predicar de inmediato. ¿Qué haría usted si le pidieran eso? En aquella sociedad, esa orden tenía mucho peso, era la de máxima autoridad. No olvidemos que tan solo unas semanas atrás, ese mismo cuerpo de magistrados dictaminaron la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la reacción de Pedro y de Juan? Bueno, la Biblia dice que no se dejaron intimidar. Delante de todos estos hombres que se encontraban, que entre ellos eran ricos, cultos e influyentes, declararon sin miedo, pero con mucho respeto, las enseñanzas bíblicas de Jehová. Vea cómo lo menciona la palabra de Dios y puede notarlo usted en la misma ilustración que aparece en su guía de actividades. Note lo que dice ahora, por favor, Hechos, capítulo número 4, versículos 19 y 20. Le voy a pedir que me acompañe en la lectura, por favor. Hechos 4, 19 y 20 menciona así. Pero en respuesta Pedro y Juan les dijeron, si es justo a la vista de Dios escucharles a ustedes, más bien que a Dios, júzguenlo ustedes mismos. Pero en cuanto a nosotros, no podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído. Después de todo lo que hemos analizado, ¿qué podría decirse de nosotros? ¿Demostramos el mismo arrojo? Por ejemplo, ¿cómo nos sentimos al dar testimonio a las personas ricas del territorio? A esas personas que realmente creen que son cultas e influyentes en nuestra localidad. ¿O qué decir de sus parientes? ¿Qué decir de sus compañeros de estudio, sus compañeros de trabajo? Esas personas que se burlan de su fe, ¿se deja intimidar o realmente demuestra ser como estos personajes bíblicos que fueron un verdadero ejemplo para nosotros? ¿Nos acordamos que realmente necesitamos esa valentía? ¿Que Jehová nos dará ese valor para superar esos temores? ¿Qué puede decirse de los apóstoles? ¿Quién los ayudó a ellos? Recordar su gran ejemplo sin duda nos será de mucho provecho. Por eso, después de todo el resumen, sería bueno plantearse la siguiente pregunta. ¿Realmente demuestro convicción y valor tal como los apóstoles? Ellos, dice la Biblia, que solían estar con Jesús. Él, como sabemos y dijimos, era un gran maestro y ellos aprendieron de él. ¿Realmente nos hemos dado tiempo a examinar su ejemplo de Jesús? ¿Saber cómo enseñaba y de qué forma? El ejemplo de Jesús sin duda puede ayudarnos a ser excelentes maestros. Él los enseñó a que pudieran defender su fe, pero siempre con mucha seguridad y ante todo respeto. Después de la resurrección de Jesucristo, Él les mencionó algo muy interesante que también va dirigido hacia nosotros. Él les prometió que les enviaría un ayudante, que les daría el Espíritu Santo en esta conclusión del sistema de cosas. Hoy podemos decir que bajo la dirección de Cristo y el esclavo fiel y discreto, Jehová nos enseña a que podamos defender nuestras creencias y demos un buen testimonio ante todo. Por eso, esforcemos por valernos de las reuniones de las congregaciones y a la misma vez ocupemos todos los recursos que nos da su organización, pues de este modo nos iremos convenciendo más y más de nuestra fe y cada día seremos más animosos. Y al igual que los apóstoles, entonces no dejaremos que nada ni nadie nos haga tambalear de las maravillosas promesas espirituales que hemos aprendido y oído en las reuniones de congregación. Es importante entonces, como vemos, que realmente siempre nos mostremos muy valientes, tal como lo fueron los apóstoles.
Muchas gracias, hermano Rojas. Apreciamos mucho la preparación y ahora, bueno, pues entendemos la importancia que tiene el significado de esta palabra y sobre todo para nosotros como siervos dedicados a Jehová. Gracias, hermano. Vamos a continuar con el programa. Ahora ha llegado el momento en el que ustedes, el auditorio, tendrá la oportunidad de participar con sus comentarios. Hemos llegado ahora a esta sección que es Busquemos Perlas Escondidas y vamos a prestar mucha atención a nuestro hermano Gire Peña. Muy bien, hermanos, comencemos la consideración de Busquemos Perlas Escondidas. ¿Quién pudiera ayudarnos, por favor, a leer Hechos, capítulo 4, versículo 11? Hermana Gloria de Jiménez, por favor. Esta es la piedra que fue tratada por ustedes, los edificadores, como de ningún valor, que ha llegado a ser cabeza del ángulo. Correcto, hermana, gracias por su buena lectura. Pregunta, ¿en qué sentido es Jesús la cabeza del ángulo? Hermana Leticia de Luna, por favor. Tanto el término hebreo como el griego se refiere a ha llegado a ser cabeza del ángulo. Por eso tanto el salmista como Pedro revelan que la piedra que los edificadores rechazaron llega a ser semejante a un templo espiritual, a la congregación cristiana de ungidos. Gracias, hermana, por su comentario. Hermana Alma Bolaños, por favor. Sí, en el caso de la piedra, la cabeza de ángulo era la piedra más alta y por lo tanto que coronaba la estructura. Su fin era mantener unidos los muros en la parte superior de modo que no se separasen y se derrumbase la estructura. También de esta forma nuestro Señor Cristo Jesús, de una forma metafórica, se le llama como un hombre clave, y él era clave porque esta frase utilizada, piedra angular, en la profecía mesiánica es muy importante, ya que es él el que mantiene unido este edificio que va conformando un templo espiritual para Jehová. Correcto, hermana, qué buen punto, muchas gracias. Hermana Irene Frías, por favor. Y en el sentido que se dice que es la base sobre la que se construyó la congregación de cristianos ungidos, aunque esta piedra fue rechazada por hombres incrédulos, pero resultó escogida como piedra preciosa para con Dios. Perfecto, muchas gracias por sus buenos comentarios, hermanos. Pasemos a la siguiente pregunta. Leamos, por favor, Hechos, capítulo 5, versículo 1. Por favor, señor Félix Castillo. Sin embargo, cierto varón por nombre Ananías, junto con Zafira, su esposa, vendió una posesión. Perfecto, muchas gracias por su buena lectura. Pregunta, ¿por qué vendieron un campo Ananías y Zafira? Hermano Gonzalo Zúñiga, por favor. Y fue para compartir el dinero de la venta del terreno con sus hermanos que no tenían nada. Pero cuando él recibe el dinero dice que guarda una parte, ¿verdad? Entonces llega con Pedro y Pedro le pregunta si eso es todo lo que había recibido por la venta. Y él contesta que sí, ¿verdad? Entonces Pedro le dice que con la ayuda de Jehová que pues eso es mentira, ¿verdad? Y que no ha tratado de engañar a los hombres, más bien a Dios. Y en ese instante cae muerto. Unas horas más tarde dice que su esposa también, ¿verdad? Repite la mentira y en ese momento también muere. Correcto, mi hermano. Muchas gracias por tu buen comentario. Hermana Sandra Decano, por favor. Y realmente fue algo muy grave porque para ese entonces algunos cristianos creyentes estaban todavía en Jerusalén. Con ese propósito se creó un fondo en común que provenía de las contribuciones voluntarias de los cristianos de la congregación que vendían campos o cosas. Entonces el hecho de que él hiciera esto cuestionaba mucho los motivos por el que lo había hecho. Quizás solo lo hacía para que lo reconocieran o para que lo adularan por la obra que estaba haciendo. Pero Jehová, que lee los corazones, sabía que esto no era con un motivo correcto. Correcto, hermana, muchas gracias. Pasemos a la siguiente pregunta, por favor. ¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Hermana Brenda Plata, por favor.
El capítulo 5, el versículo 19, deja ver la gran misericordia que muestra Jehová a sus siervos, porque aunque Pedro tiempo antes había sido desleal a su Hijo Jesucristo, Jehová vio su corazón y vio que había un arrepentimiento sincero. También Pedro modificó su vida para efectuar la labor que Jesús le mandó de una manera plena, y por eso es que ahora Jehová lo bendice, dándole el privilegio de curar a las personas tan solo con su sombra. Perfecto. Gracias, hermana, por su buen comentario. Belén Espinosa, por favor. Sí, en Hechos 5, 38 al 39 vemos cómo un maestro de la ley llamado Gamaliel aconseja a sus colegas a no actuar de manera apresurada contra los hombres, pues les dice que si la obra que ellos hacen proviene de hombres será derribada, mas si proviene de Dios no podrán derribarlos. Esto me enseña a confiar plenamente en Jehová y en su organización, puesto que los frutos que ésta da son evidentes, y así el mundo intente derribarla, no lo logrará, pues son simples luchadores contra Dios. Correcto, muchas gracias. Leonardo Figueroa, por favor. En Hechos 5:14 dice, mas aún siguieron añadiéndose creyentes en el Señor, multitudes. Eso nos enseña que aunque algunos pensemos que en nuestro territorio no hay gente con interés, en otras partes del mundo o de nuestro territorio hay gente que tiene interés en la verdad. Correcto, qué buen punto, mi hermano, muchas gracias. Hermana Kesia de Rojas, por favor. Sí, en Hechos 4:36 se habla acerca de José de Chipre, quien recibió el sobrenombre de Bernabé, que significa hijo del consuelo. Los apóstoles tal vez lo llamaron así porque era afectuoso, amable y servicial. Sin duda debemos de ser como él. Copiar esas cualidades. Pasemos a la siguiente pregunta, por favor. ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Hermana Yolanda de Trejo, por favor. Sí, hermano, aquí en Hechos 5:2 vemos que Ananías y su esposa retuvieron parte del precio de lo que ellos habían dicho, de ese terreno. Y no era que Ananías y Zafira hubieran tenido un momento de debilidad, y ellos actuaron con total predeterminación, intentando engañar a los apóstoles. Y lo que es peor, querían engañar a Dios. La reacción de Jehová mostró sin ambigüedad que Él está dispuesto a proteger su congregación contra los hipócritas y quienes lo comprobarán, que es cosa horrenda, hermano, caer en las manos del Dios vivo. Un buen recordatorio, sin duda. Hermana Silvia de Velázquez, por favor. El Hechos capítulo 4 y el versículo 24 al 30 es un buen ejemplo que podemos utilizar cuando enseñamos a alguien a hacer una oración, ya que se menciona la persona apropiada a la que se debe orar, y al finalizar pues ellos mencionan sobre los milagros que están haciendo en el nombre de tu santo siervo Jesús. Ese es un buen ejemplo de la forma correcta a quién dirigir la oración y mediante quién. Qué buen punto, hermana, muchas gracias. Hermana Elena Millán, por favor. Hechos 5:14 dice que se añadieron multitudes de varones así como de mujeres. Los primeros cristianos no se atribuyeron el éxito alcanzado, más bien reconocieron que su labor de ministros estaba respaldada por el poder del Espíritu Santo de Jehová. Y al igual que los primeros cristianos, sabemos que tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser colaboradores de Dios y no atribuirnos ningún logro por el crecimiento alcanzado. Perfecto, muchas gracias por su comentario, hermana, y a todos en general por su buena preparación. Continuamos con la reunión. Queremos felicitarles por sus valiosos comentarios y también a nuestro hermano Jiré por la conducción de esta asignación. Vamos a continuar con el programa. Ahora vamos a prestar atención a una lectura de la Biblia. Esta sin duda alguna está muy interesante. Queremos pedirles que presten mucha atención. Es Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 27 al 42. Vamos a prestarle mucha atención a nuestro hermano Eric, por favor. De modo que los trajeron y los pusieron de pie en el salón del Sanedrín. Y el sumo sacerdote los interrogó y dijo: les ordenamos positivamente que no siguieran enseñando sobre la base de este nombre. Y sin embargo, miren, han llenado a Jerusalén con su enseñanza y están resueltos a traer la sangre de este hombre sobre nosotros. En respuesta, Pedro y los otros apóstoles dijeron: tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres.
El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo en un madero. A este, Dios lo ensalzó a su diestra como agente principal y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estos asuntos, y también lo es el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que lo obedecen como gobernante. Cuando oyeron esto, se sintieron cortados profundamente y querían eliminarlos. Pero se levantó cierto hombre en el Sanedrín, un fariseo de nombre Gamaliel, maestro de la ley, estimado por todo el pueblo, y dio mandato de que sacaran fuera a los hombres por un momento, y les dijo: varones de Israel, presten atención a ustedes mismos en cuanto a lo que piensan hacer respecto a estos hombres. Por ejemplo, antes de estos días se levantó Teudas diciendo que él mismo era alguien, y un número de varones, como 400, se unió a su partido. Pero él fue eliminado, y todos los que le obedecían fueron dispersados y vinieron a nada. Después de él se levantó Judas el Galileo en los días de la inscripción, y atrajo a gente en pos de sí. Y sin embargo, ese hombre pereció, y todos los que le obedecían fueron esparcidos por todas partes. De modo que, en las presentes circunstancias, les digo, no se metan con estos hombres, sino déjenlos, porque si este proyecto o esta obra proviene de hombres, será derribada, pero si proviene de Dios, no podrán derribarlos. De otro modo, quizás se les haya a ustedes luchadores realmente contra Dios. De modo que le hicieron caso, y, mandando llamar a los apóstoles, los fustigaron y les ordenaron que dejaran de hablar sobre la base del nombre de Jesús, y los dejaron ir. Estos, por lo tanto, se fueron de delante del Sanedrín, regocijándose porque se les había considerado dignos de sufrir deshonra a favor del nombre de él. Y todos los días en el templo y de casa en casa continuaban sin cesar enseñando y declarando las buenas nuevas acerca del Cristo Jesús. Muchas gracias, hermano Eric, por tu valiosa lectura. Nos ayudaste a ver algunos aspectos sobresalientes del valor que tuvieron estos cristianos, ¿verdad? Estos siervos de la antigüedad. Si traes tu libro, benefíciese aquí en la página 97, en el párrafo 2, que estás trabajando precisamente en uso adecuado de las pausas. Dice: la puntuación desempeña un papel importante en la escritura. Al final de ese mismo párrafo dice que si el lector no hace las pausas que exige la puntuación, va a dificultar la comprensión del texto e incluso puede que se distorsione el sentido de lo que se está hablando. De ahí que es importante hablar con acierto y utilizar de manera apropiada cada una de las pausas que tenemos en una lectura. Queremos agradecerte, hermano, apreciamos mucho tu preparación. Gracias, hermano. Vamos a continuar. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar con el programa. Vamos a pasar ahora a la sección Seamos Mejores Maestros y vamos a ver la primera conversación. Esta tiene que ver con las ideas para conversar. Vamos a ver también en esta misma primera conversación cómo se vence una objeción que es común en el territorio. Presten mucha atención a nuestra hermana Diana, quien tiene a su cargo esta asignación, y su ayudante, nuestra hermana Aguirre. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy me gustaría compartir con usted un texto bíblico, pues en nuestra vida siempre hemos visto la muerte como algo normal, ¿no es cierto? Y es algo muy doloroso, pero ¿dónde cree usted que podamos encontrar consuelo? Mira, sí es cierto, pero quiero decirle que yo tengo mi religión y también acostumbro a leer la Biblia, así es que ahí es donde yo lo encuentro. Me gustaría felicitarla, pues en estos tiempos es bien difícil encontrar personas que quieran conocer a Dios y mucho más personas que lean la Biblia, ¿no cree así? Sí, a la mayoría no le interesa, menos a los jóvenes. Pero entonces, ¿usted me puede decir si cree que en la Biblia podamos encontrar ese consuelo que se necesita? Yo sí creo, por eso lo hago. Mire, rápidamente le voy a mostrar lo que nos dice 2 de Corintios 1, 3 y 4, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de tiernas misericordias y el Dios de todo consuelo, que nos consuela en toda nuestra tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que se hallan en cualquier clase de tribulación, mediante el consuelo con que nosotros mismos estamos siendo consolados por Dios. Se puede dar cuenta aquí al final del versículo 3, ¿cómo le llaman a Dios?
Sí, dice el Dios de todo consuelo. Así es, y más adelante dice que nos consuela en toda nuestra tribulación o dificultades que nosotros tengamos. ¿Qué le pareció este texto? Muy bueno. Yo acostumbro ver la Biblia, pero curiosamente no lo había leído, pero estoy de acuerdo con él. Me da mucho gusto poder mostrárselo, pero me gustaría preguntarle, ¿qué cree usted que sucede al morir? Pues yo he aprendido en la iglesia que todos al morir vamos al cielo. ¿No es así? ¿Qué le parece si en 2 días regreso y de la misma manera con un texto bíblico le muestro la respuesta? Está bien, pero me gustaría usar mi Biblia. Claro que sí, no hay ningún problema. Muy bien, hermanas, muchas gracias. Apreciamos su participación en esta asignación aquí en la plataforma. Hermana Diana, queremos agradecerle. Usted estaba trabajando en la lección número 11, que habla acerca del afecto y otros sentimientos. Si tiene su libro, benefíciese a la mano. Aquí el párrafo 2 habla acerca de la importancia que tiene este aspecto. Dice ahí que cuando hablamos tiene que ser con mucho sentimiento, porque si no lo reflejamos, quienes nos escuchan dudarán de nuestra sinceridad. Así es que entendemos que las palabras siempre van acompañadas del sentimiento correspondiente. Por eso es importante que nuestra manera de hablar siempre vaya con ese calor humano para poder transmitir las ideas de manera correcta. Hermana, apreciamos mucho su asignación aquí en la plataforma. Vamos a continuar con el programa. Ahora vamos a prestar atención a la primera revisita. Esta tiene que ver también con las ideas para conversar, empezar usando la sección ideas para conversar. Y en esta también la persona le dice que no es cristiana. ¿Cómo podríamos nosotros manejar esa situación? ¿Qué podemos hacer? Prestemos por favor atención a nuestra hermana Alex, quien tiene a su cargo esta asignación, y su ayudante, nuestra hermana Yolanda de Trejo. Hola, buenas tardes, señora Yola, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias. Mire, regresaron para seguir con la pregunta que quedó pendiente, ¿recuerda? Ah, sí. Oye, qué bueno que regresaste, gracias. Pero me da mucha pena. Fíjate que yo no soy una persona religiosa. Entonces, cosas de religión, me quiero mantener mejor así a un ladito. Agradezco su sinceridad. ¿Ha pensado usted así siempre? Bueno, siendo sincera, no, ya que pues yo tuve algunos problemas, ¿verdad?, con algunas personas cristianas, entonces me da trabajo eso y por eso prefiero mantenerme al margen de todas las cosas. Comprendo, pero me gustaría mostrarle con la Biblia acerca de qué nos sucede al morir. Mire, está registrado en Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 10. ¿Le puede dar lectura, por favor? A ver, 5. Porque los vivos tienen conciencia de que morirán, pero en cuanto a los muertos, ellos no tienen conciencia de nada en absoluto, ni tienen ya más salario, porque el recuerdo de ellos se ha olvidado. El 10, ¿verdad? Todo lo que tu mano haya que hacer, hazlo con tu mismo poder, porque no hay trabajo, ni formación de proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol, el lugar a donde vas. ¿Notó lo importante que debemos saber? Bueno, sí, me pareció muy interesante que diga que pues los muertos no tienen ya conciencia de nada en absoluto y que precisamente, pues yo pienso que por eso, ¿verdad? Dice el otro que allí no hay trabajo, ni formación de proyectos, en el Seol, al lugar a donde van. Me parece muy interesante. Mire, en mi próxima visita me gustaría mostrarle también con la Biblia acerca de nuestro futuro. ¿Qué le parece? Bueno, pues realmente me gustó esto que leí hoy. Así es de que sí, te espero la semana que entra. Muy bien. Muchas gracias, hermanas, también por su apoyo en esta asignación. Hermana Yolanda, le agradecemos. Alex, queremos felicitarte por el empeño que le pusiste a esta asignación.
En esta ocasión te estamos calificando en la lección número 14 que habla acerca de la naturalidad, es decir, ser uno mismo, sencillo, sincero y espontáneo. Pero ¿por qué es importante que prestemos atención a esta lección? Dice aquí el recuadro de la página 128. Si su forma de hablar revela nerviosismo o su estilo es forzado porque está demasiado pendiente de la impresión que causa, el auditorio se va a distraer. De ahí la importancia que nosotros tengamos mucho cuidado. Y dice el cuarto párrafo de esta misma página: piense en aquellos a quienes está tratando de ayudar y en cuánto necesitan escuchar las buenas nuevas. Por eso debemos de esforzarnos por desempeñar esta lección, que vale la pena que la repasemos todos. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias, apreciamos su participación en esta asignación. Vamos a continuar, hermanos, tenemos ahora un video, el video de la segunda revisita. Vamos a poner el video y luego vamos a comentar algunos detalles al respecto. Presten por favor mucha atención al video. El otro día quedamos en explicarle qué futuro les espera a quienes han muerto. ¿Qué piensa usted? La verdad, no sé. No se preocupe. Muchas personas no se han hecho nunca esa pregunta. No es algo de lo que se hable mucho en la iglesia. A mí nunca me han hablado de eso en mi iglesia. Entonces creo que le alegrará saber lo que la Biblia dice aquí en Hechos 24:15. ¿Podría leerlo en voz alta? Claro. Y tengo esperanza en cuanto a Dios, esperanza que estos mismos también abrigan, de que va a haber resurrección, así de justos como de injustos. Gracias. Según este versículo, ¿qué sucederá con los muertos? Ahí dice que va a haber resurrección. Muy bien. La palabra resucitar significa volver a vivir. Así que volveremos a ver a nuestros seres queridos. Eso sería maravilloso. ¿Verdad que sí? Claro. Esto hace que nos preguntemos dónde será la resurrección. ¿Será en el cielo o en la tierra? La próxima vez podríamos ver la respuesta que da la Biblia. Muy bien, hermanos, ¿qué le pareció esta presentación del video? ¿Cómo nos puede servir a nosotros el seguir la secuencia para poder tener éxito al realizar revisitas? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué observaron, hermanos, de lo que puso en práctica la hermana que hizo el desarrollo de esta asignación? Hermana Aguirre, por favor. Sí, podemos ver que cuando le preguntó acerca del video no lo recordó, pero la publicadora no avergonzó al amo de casa y entonces pudieron seguir platicando. Gracias, un buen punto. Hermana de Villaseñor, por favor. La pregunta que ahora iba a responderle, como ella no supo dar una respuesta, la hermana le dijo: no se preocupe, yo entiendo que a algunas personas no se han hecho esas preguntas, y la señora sentó como sí, nunca me lo he planteado, pero me gustó que la hermana dijo, no es que no le va a interesar, sino le va a gustar la respuesta que da la Biblia. Entonces nosotros así, preguntas bien pensadas, a lo mejor las personas nunca se las han hecho, pero eso no quiere decir que no necesiten saber la respuesta. Exacto, y muy sencillitas, ¿verdad? No necesitamos hacer una pregunta muy elaborada, algo sencillito. Hermana Cano, por favor. Sí, también algo que destacó la publicadora es que ya sabía la persona que se iba a tocar ese tema, porque esa fue la pregunta que dejó pendiente. Pero aún así, ella le volvió a recordar la pregunta y tomó en cuenta su opinión porque le preguntó, ¿usted qué piensa? Entonces eso es bueno porque nosotros recordamos a los amos de casa el tema que vamos a tratar. Gracias, muy bien. Hermana Antonieta, por favor. Sí, también otra cosa que destacó nuestra hermana es cuando le pregunta qué entonces le espera a los muertos. Ella comenta que es una resurrección y le enfatiza qué significa la palabra resurrección, volver a vivir. Al ama de casa le agradó mucho. Gracias, muy buen punto también. Hermana de Jiménez, por favor. Sí, analizaron el texto de Hechos 24:15,
donde menciona que va a haber una resurrección de justos e injustos. Y esto le agradó a la persona porque le dice, ahora, ¿crees que van a volver a vivir los muertos? Y la persona dice, claro que sí. Excelente. ¿Pudo usted darse cuenta de el tono de voz que utilizó la hermana para abordar el tema? ¿Cómo ve? ¿Podríamos destacar ese aspecto también? La manera en cómo abordamos ciertos temas. Hermana Elsa, por favor. Sí, la hermana abordó el tema con sentimiento. Sí, porque estaba tratando de un tema que posiblemente la persona, recordando que es posible que la persona pasó por una situación así. Entonces esto nos sirve a nosotros para que ahora que estamos tratando sobre este tema, nosotros también veamos la forma como podemos explicar este texto a la gente. Correcto, gracias, un buen punto ahí. Hermana Irene, por favor. Sí, también cuando citó el texto que hablaba de que resucitarían justos e injustos, ella no se extendió mucho, ya que es un tema muy grande, sino que hablaron sobre la resurrección y no se metió a quién es justo y quién es injusto. Exactamente, así es que bueno, pues este video nos servirá de mucho para que podamos entonces hacer revisitas con éxito. Vamos a continuar con el programa, hermanos. Concluimos con esta sección. Vamos a pasar ahora a nuestra vida cristiana y para dar inicio a ella, queremos invitarlos a que, si les es posible, se pongan de pie. Vamos a entonar una canción, hermanos, que está asignada para continuar con el programa. Es la canción número 82 de su libro Cantemos con Gozo y se titula Hagamos que brille nuestra luz, basada en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 16. Canción número 82. Póngase cómodo, vamos a continuar con el programa. Ahora queremos invitarlos a prestar atención a la siguiente asignación, que es la predicación pública beneficia a personas de todo el mundo. Prestemos mucha atención a la intervención que tendrá en esta nuestro hermano Ricardo Robles. Vamos a analizar
la predicación de las buenas nuevas. ¿Pero qué le analizamos si la conocemos muy bien, verdad? No, hay mucho que aprender. Mire, vamos a ver lo que dice Hechos, por favor. Buscamos este libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 5. Vamos a leer del 19 al 21 y posteriormente el 42. Vamos a ir en orden. Mire, del 19 al 21, hermana Silvia, por favor. Pero durante la noche el ángel de Jehová abrió las puertas de la prisión, los sacó y dijo: váyanse, y puestos de pie en el templo, sigan hablando al pueblo todos los dichos acerca de esta vida. Después de oír esto, ellos entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Ahora bien, cuando llegaron, el sumo sacerdote y los que con él estaban convocaron el Sanedrín y toda la asamblea de los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que los trajeran. El versículo 42, por favor. Ahora, hermana Cano, por favor. Y todos los días en el templo y de casa en casa continuaban sin cesar enseñando y declarando las buenas nuevas acerca del Cristo Jesús. ¿Qué aprendemos de aquí? Un punto. La predicación es dirigida ¿por quién? Por los ángeles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ángel los saca y les da una asignación. Vayan y prediquen las buenas nuevas. Entonces, noten ustedes un punto, ¿verdad? Los ángeles supervisan la actividad de las buenas nuevas. Lo que ustedes y yo hacemos en la predicación, debemos de comprender que esto es manejado, dirigido, supervisado por los ángeles. Otro punto que aprendemos de esta consideración: la manera como estos hombres, estos personajes, empezaron a predicar. Encontramos que titubearon, vemos que dijeron, pues después lo hacemos. Hermana Brenda, por favor. No eran constantes, porque como menciona el versículo 42, dice que todos los días, tanto en el templo como de casa en casa, sin cesar, hablaban acerca de estas obras. Muy bien. Entonces no había negligencia, ¿verdad? Simplemente había una actividad que ellos pesaban o consideraban. Muy bien, hermanos. Vamos a ver ahora entonces, hermanos, con esto, cómo la predicación pública se lleva a cabo por toda la tierra en nuestros tiempos. Miren, vamos a ver el video, ¿verdad? Y vamos a prestarle mucha atención porque vamos a comentar de este video. Así que prestemos atención al video que vamos a presentar en este momento. Por favor. En 2001, el cuerpo gobernante aprobó que los hermanos en Francia implementaran nuevos métodos para la predicación pública, incluido el uso de carritos. El periodo de prueba arrojó buenos resultados. Gracias a esto, en 2011 se lanzó un programa piloto en Nueva York, Estados Unidos, con carritos de publicaciones. En la isla de Manhattan, en Nueva York, hay un testigo de Jehová por cada 657 habitantes. Por ello, era el lugar ideal para lanzar un programa piloto que duró un año, y en el cual participaron muchos graduados de la entonces llamada Escuela Bíblica para Matrimonios Cristianos. Al principio se usaron varios tipos de mesas, pero era obvio que un exhibidor portátil ofrecía más ventajas. Por eso, hoy es muy común ver a los testigos de Jehová predicando en lugares públicos con carritos diseñados para mostrar sus publicaciones. Gracias a este método, las buenas nuevas del reino pueden llegar a más lugares y a un sinnúmero de personas. En estos carritos se pueden ver carteles que fomentan la lectura de nuestras publicaciones, animan a las personas a tomar cursos bíblicos gratuitos
e invitan a todos a visitar nuestro sitio oficial de Internet. A continuación veremos algunos ejemplos de los buenos resultados de este método. Me llamo Mi Jong-yu. Conocí a los Testigos de Jehová hace más de 20 años. Empecé un curso con el libro Vivir para Siempre, pero después de un mes tuve que dejar de estudiar la Biblia. Aunque seguía recibiendo las revistas, no me decidía a retomar el curso bíblico. En junio de 2014 me topé con un carrito de publicaciones y vi que era de los Testigos de Jehová. Me llamaron la atención muchas de sus publicaciones, así que pregunté si podía llevarme una de cada una. Intercambiamos nuestros números. Al poco tiempo, un hermano se comunicó conmigo y empecé a estudiar la Biblia de nuevo con un matrimonio. Un mes más tarde, comencé a asistir a todas las reuniones. Me bauticé en octubre de 2015 y de inmediato comencé el precursorado auxiliar y lo hice por 10 meses. Ahora soy precursora regular. Gracias a la predicación pública pude acercarme a Jehová y hoy me permite encontrar a personas que también desean conocerlo. Creo que este método de predicación es muy valioso. Me llamo Jacob Salomé, trabajo como chofer y la mayor parte de mi vida he estado viajando por todo el Perú. Y a raíz de eso tuve problemas con mi pareja. No paraba en casa, prácticamente vivía en el tráiler. Y yo veía a los Testigos de Jehová en la predicación pública, cerca a los buses, pero como estaba manejando no podía estacionarme, no podía abordarlos. Pero una vez los vi a unas hermanitas en la plaza pública predicando. Y yo me acerqué para pedirles orientación acerca de qué dice la Biblia sobre estos asuntos familiares. Eso marcó un cambio en mi vida para que yo y mi pareja podamos asistir a las reuniones y posteriormente nos casamos y también nos bautizamos. Ahora somos testigos de Jehová. Cuando Anis y yo estábamos en el carrito, conocimos a un joven llamado Sudarshan. Ella le mostró el tratado. ¿Será posible que los muertos vuelvan a vivir? La información le sorprendió y nos preguntó, ¿pero cómo será posible eso? Anis le leyó Hechos 24:15 y él exclamó, yo soy cristiano y nunca me enseñaron esto. Entonces le pregunté, ¿te gustaría saber qué más dice la Biblia sobre estas cosas? Contestó, sí, pero ¿me lo puede decir ahora mismo? Así que en ese momento estudiamos el primer capítulo del libro Enseña, y así comenzó todo. Sudarshan invitó a su amigo, Sagar. Luego Sagar trajo a Shiva y a Srikant. Ahora, 3 de ellos están yendo a todas las reuniones. Sagar hasta rechazó una oferta de trabajo porque el empleo violaba algunos principios bíblicos. Gracias a un solo tratado, se iniciaron varios cursos bíblicos. Es evidente que Jehová está bendiciendo esta forma de predicar. No cabe duda, la predicación pública cumple un papel muy importante para que las buenas nuevas del reino lleguen a toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones. Bien, pues ahora vamos a comentar de este video. ¿Cuándo y cómo empezó la predicación en los carritos? ¿Recuerdan? ¿Cuándo y cómo empezó la predicación? Hermano Aguirre, por favor. Sí, se hizo una prueba en el 2001 en Francia y posteriormente en el 2011 en Nueva York se emprendió un programa piloto para que se pudiera predicar de esta manera. Correcto. ¿Qué ventajas tiene usar carritos en vez de mesas? Frida Llanos, por favor. Sí, al ser los carteles muy vistosos, pues esto llama la atención de la gente para que pueda acercarse y esto a su vez pues pueden ofrecerle algún curso o también se les invita al sitio. Muy bien, hermano Cruz, por favor. Francisco. Un carrito es más práctico para llevar,
dado que tiene rueditas, y una mesa no, se necesitan algunos o varios para cargarla. Entonces se vio que es más práctico en carritos. Muy bien. Ahora, ¿qué nos enseña en el caso de las experiencias que vimos? Por ejemplo, de Millón, hermana Silvia. Vimos la importancia de tomar los datos para seguir estimulando el interés que ha tenido una persona, como fue el caso de ella, lo que le permitió hasta ser precursora. Bien, y en el caso de Jacob Salomé, a ver, hermana Leonor, por favor. Debido a su trabajo, él era chofer y pues viajaba por todo el país, entonces él veía en las plazas públicas pues a los testigos de Jehová, empezó a tener problemas familiares y vio en el carrito pues que hablaba de cómo tener una familia feliz, entonces pues empezó a estudiar y posteriormente se casó y ahora son bautizados su pareja y él. Y en el caso de Amis y Anis, ¿verdad? Y de su esposo, hermana Alma, por favor. Que siempre debemos estar bien preparados dependiendo de la publicación que tomen, tener un texto bíblico que les podamos mostrar en ese momento, porque sabemos que la espada es aguda y divide entre tuétano y hueso. Entonces esto va a hacer que nuestra predicación sea más eficaz y va a motivar a las personas a que sigan analizando la Biblia. Perfecto. Muy bien, hermanos. Pues hay mucho que comentar, ¿verdad? El punto es este. Nosotros como congregación participamos. Solo tenemos 2 carritos, pero la congregación cuenta con más, ¿verdad? Así que es muy interesante. ¿Cuál es nuestro programa? Miren ustedes, tenemos 21 horarios en la congregación y cada horario es de 2 horas cada uno. Tenemos 53 participantes con varios puntos de ubicación, ¿verdad? Esto es de lunes a domingo. Así que es muy interesante. Ahora mire, algo interesante, la congregación ha tenido 5 experiencias como las que acabamos de ver en el video. 5 personas se han beneficiado o 5 familias se están beneficiando de esto. Vamos a ver una escenificación de una de estas. Prestemos atención a la escenificación. Hola, buenas tardes, joven. Puedes tomar la publicación que gustes, son totalmente gratis. Disculpa, ¿podemos apoyarte en algo? ¿Te encuentras bien? Mira, vengo de trabajar, estoy cansado, tengo problemas con mi familia. Mira, ni sé por qué te lo cuento, me acaba de pasar algo, simplemente no quiero saber nada. Fíjate que la Biblia da consejos muy prácticos que han ayudado a muchas personas, en lo personal también nos ha beneficiado. ¿No crees que algún principio te pueda apoyar? Yo sí he leído la Biblia y mis padres igual me inculcaron en eso de creer en Dios, pero yo creo que la Biblia no tiene las respuestas que yo quiero, así que mejor voy a seguir el ejemplo de mi papá que es policía, yo muy pronto voy a entrar al colegio militar y pues a ver qué me depara el destino. Veo que no encuentras una felicidad y estás en busca de ello. Fíjate que antes de que te retires me gustaría leerte un texto que se me viene a la mente. ¿Me permitirás hacerlo y te puedes retirar? Mira, menciona lo siguiente. Aquí la Biblia menciona lo siguiente en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Es un texto muy bonito, mira lo que menciona, dice así: traigan todas las 10º partes al almacén para que llegue a haber alimento en mi casa, y pruébenme, por favor, en cuanto a esto. Ha dicho Jehová de los ejércitos, a ver si no les abro las compuertas de los cielos y realmente vacío sobre ustedes una bendición hasta que no haya más carencia. ¿Notas la invitación que te está haciendo Dios en este momento? ¿Crees que haya sido pura casualidad que tú te encuentres hoy aquí buscando ese camino o esa felicidad? Pues no creo que sea casualidad y pruébenme. Nunca había escuchado esa expresión en la Biblia. Fíjate que aquí la Biblia te está haciendo la invitación el Creador Jehová Dios para que te acerques a Él, lo conozcas bien y puedas encontrar un rumbo en tu vida y esa felicidad que veo que estás en busca de ello. ¿No te gustaría que tomaras un curso de la Biblia, pudieras aprender un poco de Dios y sus propósitos? Ahí le vamos a dejar. Lo interesante de esta escenificación es que los personajes fueron los que participaron.
El primero o la persona que se acercó se acaba de bautizar recientemente y su familia está asistiendo y ya está participando. Sin duda, hermanos, es una bendición de Jehová la predicación pública. Así que apoyémosla plenamente. ¿Cuántas y cuántas experiencias podemos disfrutar en esta faceta de servicio, verdad? Se nos iría todo el tiempo. Muy bien, hermano, apreciamos mucho, hermano Ricardo, por su participación en esta asignación. Vamos a continuar con el programa. Ahora vamos a pasar al estudio bíblico de la congregación. Preste, por favor, mucha atención. Nuestro hermano Reinaldo Luna tiene a su cargo esta asignación. Bien, hermanos, pues vamos a adentrarnos nuevamente al estudio del bíblico de congregación. Estuvimos viendo en la sesión anterior comparaciones en forma general. Ahora estaremos viéndolo de maneras específicas, estaremos viendo una muy en particular. Ahora con el tema, ¿quiénes aprenden de las comparaciones de Jesús? Vamos a pedir a nuestro hermano Jezreel Trejo que nos apoye en la lectura de los párrafos. Se leerán del párrafo 8 al 18, bajo el subtema, ¿quiénes aprenden de las comparaciones de Jesús? Los discípulos de Jesús lo han oído usar comparaciones antes, pero nunca tantas como ahora. Por eso le preguntan, ¿por qué le hablas usando comparaciones? Una razón es para que se cumpla una profecía, como bien reconoce Mateo en su Evangelio. Nunca les habla sin utilizar alguna comparación. Así se cumplió lo que se había anunciado por medio del profeta que dijo, abriré mi boca usando comparaciones, proclamaré cosas que han estado escondidas desde la fundación. Pero Jesús también usa comparaciones y parábolas para dejar al descubierto los verdaderos motivos de las personas. Muchas acuden a él solo porque les gusta escuchar sus interesantes historias y porque realiza milagros, pero en realidad no lo consideran su Señor ni creen que deben obedecerlo ni seguirlo sin esperar nada a cambio. No quieren hacer cambios en su vida y manera de pensar. Está claro que están dispuestas a que el mensaje les llegue al corazón. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué les hace tantas comparaciones? Él les explica. Les hablo a ellos usando comparaciones porque, aunque ven, en realidad no ven, y aunque oyen, en realidad no oyen, ni tampoco comprenden nada. En ellos se cumple esta profecía de Isaías. El corazón de este pueblo se ha hecho insensible. Pero no todos los que escuchan a Jesús son así. Él les dice a sus discípulos, felices los ojos de ustedes que ven y sus oídos que oyen, porque les aseguro que muchos profetas y personas justas desearon ver las cosas que ustedes están observando, pero no las vieron, y oír las cosas que ustedes están oyendo, pero no las oyeron. En efecto, los 12 apóstoles y otros discípulos fieles tienen sincero interés en que Jesús enseña. Por eso, Él les dice, a ustedes se les concede entender los secretos sagrados del reino de los cielos, pero a ellos no. Como desean entender las parábolas que acaba de oír, Él les explica la del sembrador. Comienza diciendo, la semilla es la palabra de Dios y la tierra es el corazón de las personas. Estas dos ideas son esenciales para entender la comparación. Respecto a las semillas que caen junto al camino, Jesús dice que son los que oyen la palabra, pero luego viene el diablo y se las quita del corazón para que no crean y no se les salve. Al hablar de las que caen sobre el terreno rocoso, Jesús se está refiriendo a las personas que reciben la palabra con alegría, pero
Esta no echa raíces profundas en su corazón. Por eso, cuando se les presenta dificultades o persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan o abandonan la fe. Y cuando llega una época de prueba, quizás debido a oposición por parte de la familia o de otras personas, se apartan. ¿Qué hay de la semilla que cae entre los espinos? Jesús dice que estos son quienes oyen la palabra, pero dejan que las preocupaciones del sistema y el poder engañoso de las riquezas los ahoguen. Aunque aceptan la palabra al principio, después éstas se ahogan y no da fruto. Por último, Jesús menciona la tierra buena. Esta se refiere a las personas que echan la palabra y la aceptan porque entienden el verdadero significado de ella. Y como resultado, dan fruto, pero debido a circunstancias como la edad o la mala salud, no todos producen los mismos. Una produce 100 veces más de lo que se sembró, otra 60 veces más y otra 30 veces más. Dios bendice a los que, después de oír la palabra con su corazón sincero y bueno, la retienen y dan frutos con aguante. Esta explicación debe impresionar mucho a los discípulos que han ido a preguntarle a Jesús sobre el significado de sus ejemplos. Ahora los entienden mucho mejor y Jesús quiere que comprendan bien sus enseñanzas para que puedan transmitir la verdad a otras personas. Les dice, no se saca una lámpara para luego taparla con una canasta o ponerla debajo de la cama, ¿verdad? ¿Acaso no se saca para ponerla en un candelero? Y luego les da el siguiente consejo. Todo el que tenga oídos para escuchar, que escuche con atención. Agradecemos a nuestro hermano Jezreel Trejo por habernos leído este pasaje. Vamos a hacer las preguntas que vienen aquí en el libro. Son 3 preguntas. Dice, ¿por qué usa Jesús comparaciones para enseñar? Hermana Antonieta, por favor. Sí, en nuestra lectura por lo menos encontramos 2 razones, y la primera, hermano, es en cumplimiento a lo que había anunciado el profeta Asaf, según el Salmo 78:2, y la segunda razón es porque fue un método eficaz que nuestro Señor Jesucristo utilizó para enseñar y al mismo tiempo dejar al descubierto los verdaderos motivos de las personas. Muy bien, gracias, hermana. Hermano Eric Espinosa, por favor. Sí, cuando utilizaba estas parábolas en sus explicaciones, lo hacía con temas que las personas que estaban escuchando estaban bien relacionadas. Y eso lo hacían así no solamente porque quisiera llenarle la cabeza de simples palabras, sino porque él deseaba persuadir a las personas para que puedan entender bien las verdades del reino y esas pudieran llegar a su corazón. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer la segunda pregunta. ¿Qué diferencia hay entre los discípulos de Jesús y las multitudes? Hermana Frida Llanos, por favor. Sí, vemos que tanto a los 12 apóstoles como a los demás discípulos, tenían un interés sincero por saber la explicación acerca de las ilustraciones, en cambio a las multitudes que rehusaron hacerlo. Muy bien, gracias. Hermana Leonor Velázquez, por favor. Bueno, y cuando les hablaba a las personas del pueblo era porque, con ilustraciones, era porque el corazón de ellos ya se había hecho insensible. Entonces les decía que usaba las comparaciones porque aunque veían, en realidad no veían, y aunque oían, en realidad no oían, y tampoco comprendían nada. Así es. Hermana de Luna, por favor. Por eso Jesús dijo lo que se menciona en Mateo 13:11. A ustedes, es decir, a sus discípulos, se les concede entender los secretos sagrados del reino de los cielos, pero a ellos no. Muy bien. La tercera pregunta que trae aquí el libro dice, ¿qué explicación da Jesús de la parábola del sembrador? Aquí les pediría, hermanos, que fuéramos un poco genéricos,
porque vamos a adentrarnos en la lectura del pasaje de la Biblia y allí pues iremos al detalle. ¿Qué explicación da Jesús de la parábola del sembrador? La hermana María Elena Millán, por favor. Sí, primero les dice que la semilla es la palabra de Dios y que la tierra es el corazón de las personas. Esa breve explicación les da al principio. Muy bien, gracias. Hermano Llanos, por favor. Sí, y menciona diferentes terrenos, unas que caen durante el camino, otras en piedras, otras en espinos y otra en buena tierra, y cada una tiene un efecto diferente que vamos a analizar. Así es. Entraremos en materia ya después de la lectura del pasaje de la Biblia para entrar en detalle en lo que estaba comentando el hermano Llanos. Vamos entonces a pedir a nuestros hermanos que nos apoyen con la lectura de estos pasajes bíblicos. Vamos a ver primeramente Mateo, si quieren ubicar su ejemplar de la Biblia ahí en Mateo capítulo 13, versículos 10 al 23. Vamos a pedir a nuestros hermanos que nos apoyen por favor con la lectura. De modo que los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿por qué les hablas usando ilustraciones? En respuesta, él dijo: a ustedes se concede entender los secretos sagrados del reino de los cielos, mas a aquellos no se les concede, porque el que tiene, más se le dará, y se le hará abundar, pero al que no tiene, hasta lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo a ellos usando ilustraciones, porque, mirando, miran en vano, y oyendo, oyen en vano, ni captan el sentido de ello. Y para con ello se cumple la profecía de Isaías, que dice: oyendo oirán, pero de ningún modo captarán el sentido de ello, y mirando mirarán, pero de ningún modo verán. Porque el corazón de este pueblo se ha hecho indispuesto a recibir, y con los oídos han oído sin responder, y han cerrado los ojos, para que nunca vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni capten el sentido de ello con el corazón, y se vuelvan, y yo los sane. Sin embargo, felices son los ojos de ustedes porque contemplan, y sus oídos porque oyen. Porque en verdad les digo, muchos profetas y hombres justos desearon ver las cosas que ustedes contemplan, y no las vieron, y oír las cosas que ustedes oyen, y no las oyeron. Ustedes, pues, escuchen la ilustración del hombre que sembró. Cuando alguien oye la palabra del reino, pero no capta el sentido de ella, el inicuo viene y arrebata lo que se sembró en su corazón. Este es el que se sembró a lo largo del camino. En cuanto al que se sembró sobre los pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la acepta con gozo. Sin embargo, no tiene raíz en sí mismo, sino que continúa por un tiempo, y después que ha surgido tribulación o persecución a causa de la palabra, enseguida se le hace tropezar. En cuanto al que se sembró entre los espinos, este es el que oye la palabra, pero la inquietud de este sistema de cosas y el poder engañoso de las riquezas ahogan la palabra, y él se hace infructífero. En cuanto al que se sembró sobre la tierra excelente, este es el que oye la palabra y capta el sentido de ella, que verdaderamente lleva fruto y produce, este de a 100 por uno, aquel de 70 y el otro de a 30. Veamos ahora lo que nos dice el pasaje de Lucas, capítulo 8, versículos 9 al 15. Pero sus discípulos se pusieron a preguntarle qué pudiera significar esta ilustración. Él dijo: a ustedes se les concede entender los secretos sagrados del reino de Dios, pero para los demás está en ilustraciones, para que, aunque estén mirando, miren en vano, y aunque estén oyendo, no capten el significado. Bueno, la ilustración significa esto. La semilla es la palabra de Dios. Los de a lo largo del camino son los que han oído. Entonces viene el diablo y quita la palabra de su corazón, para que no crean y sean salvos. Los de sobre la masa rocosa son los que, cuando la oyen, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Creen por un tiempo, pero en tiempo de prueba se apartan. En cuanto a lo que cayó sobre los espinos, estos son los que han oído, pero por ser arrebatados por las inquietudes y las riquezas y los placeres de esta vida, son completamente ahogados y no llevan nada a perfección.
En cuanto a lo que está en la tierra excelente, estos son los que, después de oír la palabra con un corazón excelente y bueno, la retienen y llevan fruto con aguante. Veamos por último Marcos, capítulo 4, versículos 21 al 23. Y siguió diciéndoles: No se trae la lámpara para ponerla debajo de la cesta de medir o debajo de la cama, ¿verdad? Se trae para ponerla sobre el candelero, ¿no es así? Porque nada hay escondido salvo con el propósito de que sea expuesto. Nada ha llegado a estar cuidadosamente ocultado, sino con el propósito de que venga al descubierto. El que tiene oídos para escuchar, que escuche. Agradecemos a nuestros hermanos el apoyo a la lectura de estos pasajes y vamos a estar analizando entonces estos pasajes bíblicos. Vamos a estar preguntando, hermanos, por ejemplo, en el primer caso, ¿por qué usaba las comparaciones nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué le era tan extraño a los discípulos de Él el que estuviera haciendo estas comparaciones? Hermano Robles, por favor. Esto refleja que la persona cual se interesaba, profundizaba. Y una persona que no muestra interés, nada más escucha, se conforma por escuchar y no entra en sus raíces o en su corazón el propósito efectivo. Entonces es interesante el método de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos. Durante la vida de Jesús, anterior a estas comparaciones que usaba, ¿lo hacía de manera frecuente? ¿O qué le extrañaba a los discípulos? ¿Qué era lo que realmente le extrañaba a ellos? Hermano Israel, por favor. Sí, no es que Jesucristo no usara ilustraciones, de hecho en distintos momentos, hasta en el Sermón del Monte, ¿verdad? Jesucristo las ocupó, pero siempre las explicaba, siempre Él las utilizaba para poder resaltar un punto, pero en esta ocasión solamente empezó hablando con ilustraciones, sin establecer ningún marco de circunstancias. Eso fue lo que les causó extrañeza a los discípulos, porque dijeron, bueno, ¿y ahora qué está diciendo? No entendemos el sentido, solamente está hablando de ciertas cuestiones, pero ¿qué hay detrás de eso? Por eso es que ellos se sintieron impulsados a preguntarle, bueno, maestro, ¿y qué significa todo esto? Efectivamente, ¿verdad? Pero además también aumentaba las comparaciones que él estaba haciendo, por eso le extrañaba a los discípulos que, ¿por qué con tanta insistencia en las comparaciones? Pero ahora veamos las razones principales por las cuales las utilizaba. Ya se comentó algo hace rato, la hermana de Peña comentaba unas razones principales y quisiéramos ahondar en ellas. Una era cumplir profecías. Veamos qué les parece si vemos Salmos 78:2, que también lo comentó la hermana, lo leemos por favor. Salmos 78, versículo, en su verso 2. 78:2. ¿A alguien le gustaría dar lectura, por favor? Hermana Martínez, por favor. Verónica Martínez. En un dicho proverbial, ciertamente abriré mi boca, sí, haré que enigmas de mucho tiempo atrás salgan burbujeando. Muy bien, una era para cumplir profecías. Ahora, note en este pasaje que leímos una palabra, enigmas. ¿Qué significará esta palabra, enigma? Hermana Frida. Sí, son cosas secretas. Cosas secretas, excelente. Hermana Leti de Luna. Sí, es algo oculto que no se puede interpretar tan fácilmente. Ok, miren lo que dice una obra de consulta. Dice, dicho o cosa que tiene un significado o un sentido oculto y que es difícil de comprender e interpretar. Compárelo con este otro. Conjunto de palabras de sentido encubierto para que el mensaje sea de difícil entendimiento. La pregunta sería, ¿Jesús no quería que se supiera o Jehová no quería que se supiera? Hermana Esmeralda de Aguirre, por favor.
por supuesto que sí quería, pero también quería ver los corazones de las personas, aquellos que realmente se interesasen, iban a preguntar, iban a ahondar en el asunto, no lo iban a tratar de manera superficial. Exacto. ¿Qué hacía la mayoría de las personas? Ingrid de Limón, por favor. Sí, pues a ellos solamente les gustaba que les endulzaran los oídos, por eso nada más escuchaban, veían que las historias que contaba o que decía Jesús se les hacía interesante, y también porque pues realizaba milagros e incluso también les llegó a alimentar. Entonces, lo que podemos ver realmente es que ellos no lo consideraban ni su Señor, ni además tampoco estaban dispuestos a obedecerlo, ni hacer algún cambio. Muy bien, pero ¿cuál era la actitud de los discípulos, hermanos? ¿O cuál fue la actitud de ellos? Hermano Víctor Figueroa, por favor. La actitud de uno de los discípulos, así como de los demás, era en realidad pedirle y solicitarle qué significan estas cosas que acabas de decir. Cuando los demás se habían ido, ellos pedían más información, y entonces entendemos lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 10, en donde Jesús les dice: a ustedes se les concede entender los secretos sagrados. Estos secretos eran los que eran muchas veces enigmas previos o el mismo desenvolvimiento del reino de Dios. Pero para los demás, dice Jesús, está en ilustraciones. Así como se los había dado, se les quedaba en solo ilustraciones, pero a ellos el secreto sagrado llegaba a ser una propiedad personal. La mayoría no quería compromisos. Hermana Berenice de Villaseñor, por favor. La ilustración que viene ahí ejemplifica muy bien, porque las personas agarraron su camino, seguramente pensando en qué bonito estuvo el sermón de hoy, qué interesante, pero se dieron la vuelta y realmente no les importó el significado, pero ellos, los discípulos, van detrás de Jesús, ellos lo buscan, se ve ahí la insistencia y la cara pues de que no entendieron mucho, pero que quieren saber, y entonces por eso Jesús nota su interés y les explica. Muy bien, hermana Sandra Decano, por favor. Inclusive ahí en Mateo capítulo 13 les dice que son felices, porque aunque muchos profetas escribieron acerca de lo que él iba a hacer, por ejemplo el escritor del libro de los Salmos profetizó que Jesucristo hablaría con muchas comparaciones, sin embargo a él no le tocó vivirlo. Por eso es que les recuerda la posición tan especial que ellos tienen al tener un corazón receptivo y que busca la interpretación de esas mismas, porque muchas personas justas desearon verlo y no lo pudieron hacer. Así es. Bien, hermanos, ese fue una razón, ¿verdad? Profecías, cumplir profecías. Pero la siguiente razón, los verdaderos motivos. Veamos lo que dice Lucas 6, 46 y 47, para poder desglosar este pasaje. 6, 46 y 47 de Lucas. Hermana Pilar, por favor. Entonces, ¿por qué me llaman Señor? Señor, pero no hacen las cosas que digo. Todo el que viene a mí, oye mi palabra y las hace, y les mostraré a quién es semejante. Note entonces, hermanos, ¿quiénes eran los que realmente se interesaban en las verdades o en las comparaciones para que se las explicara Jesús? Ya lo vimos, ¿verdad? Sus discípulos. Hermana Kesia, por favor, de Rojas. Sí, las personas humildes querían investigar y entender el significado de estas comparaciones, pero las personas orgullosas simplemente se alejaban y no querían entender más. Así es. Por eso ahora vamos a adentrarnos en una comparación, la del sembrador, que está registrada ahí en Lucas 8, 11 al 15, que ya se le dio lectura. Vamos a ir desglosando esta información. ¿A qué se refería la semilla y a qué se refería la tierra? Hermana Olivia de Llanos, por favor. Sí, la semilla se refiere a la palabra de Dios y la tierra es el corazón de las personas. Y vemos cómo a lo largo de que se echó esta semilla en la tierra, vemos el corazón realmente de las personas. Así es. Y estas dos ideas, hermanos, que Jesús explicó, eran esenciales para entender esta comparación, ¿verdad? Eran muy esenciales. La semilla, que viene a representar la palabra de Dios, cuando se da este mensaje a la persona que tiene buen corazón, como sería la tierra, entonces te daría buenos frutos. Ahora, ¿qué significa
la semilla que cae junto al camino. Hermana Diana de Trejo, por favor. Sí, Jesús explicó que eran los que oían la palabra, pero luego venía el diablo y se las quitaba del corazón para que no creyeran y no se salvaran. Bien. Escuchaban la palabra, pero pronto se desanimaban. ¿Le es familiar eso a usted en el territorio, hermanos? ¿O a las personas que les dan mensaje o a su propio familiar? Hermana Yolanda de Trejo, por favor. A veces empezamos un estudio muy entusiasmados y a veces llegamos 2, 3 veces que lo visitamos, es hasta un poquito más de un capítulo o 2 del libro, pero después ya no quieren, ya sea porque a alguno de sus familiares no le guste que estudien o la misma persona se desanima. Así es. Hermana Alma, por favor. Por eso es que nuestro Señor Cristo Jesús indicó que el problema radicaba en que no se captara el sentido del mensaje del reino, porque cuando alguien oye la palabra pero no capta el sentido de ella, entonces es muy fácil que venga el inicuo y arrebate esa semilla del corazón de la persona. Así es. No han profundizado, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con las que caían en terreno rocoso? ¿Qué explicación daba Jesús? Hermana Besabé de Robles, por favor. Sí, aquí menciona que son las personas que reciben con alegría la palabra de Dios, pero como está encima de rocas, la semilla no echa raíces. Entonces, cuando esas son las dificultades o la persecución que viene por causa de la palabra de Dios, y pues dejan, ¿verdad?, que la semilla se pierda. Y son esas clases de personas. Así es. ¿Podría pasarnos, hermanos, a nosotros, ya los siervos de Jehová? ¿O estará hablando de personas que apenas están aprendiendo la palabra de Dios? ¿Usted qué piensa? Hermana Leonor Velázquez, por favor. No, también podría pasar a los que ya somos siervos de Jehová, porque precisamente aquí habla que debido a las dificultades o los tropiezos o cuando llega una época de pruebas, pues incluso de oposición familiar o de problemas que se encuentran en este sistema económicos y demás, podemos apartarnos de Jehová. Así es. Hermana Berenice, por favor, de Villaseñor. Esta condición de corazón no tiene que ser inmediata, pueden pasar años. Algunos tristemente conocemos a quienes fueron nuestros hermanos y a lo mejor mientras tuvieron bendiciones o empezaron a ver los cambios positivos en su vida, estuvieron fieles a Jehová, pero a lo mejor ante la pérdida de algún familiar o algo que ahora sí que les ocasionó una pérdida fuerte en su vida, entonces hasta terminan enojándose con Jehová y dejándolo todo. Así es. Bueno, ahora, ¿qué hay de las que caían entre los espinos? Hermano Gonzalo Zúñiga, por favor. Sí, dice que son las personas que escuchan la palabra con alegría, ¿verdad? Pero que las preocupaciones o las dificultades de este sistema engañoso, ¿verdad?, sobre todo las riquezas, hacen que pues ese interés se vaya perdiendo poco a poco. Muchas personas a veces dicen, ¿verdad?, pues yo quiero primero tener una carrera o tener una casa o casarme, no sé, ¿verdad? Muchas preocupaciones antes que poner primero la palabra de Dios. Gracias. Hermano Víctor Figueroa, por favor. Así que estos 2 versículos que se acababan de revisar, el 13 y el 14, nos ponen las 2 estrategias. El 13, un periodo de prueba puede aportarnos, pero supongamos que salimos de la persecución de la cárcel, pero empezamos a vivir nuestra vida y las inquietudes, las riquezas, los placeres, es el otro método que Satanás utiliza y a veces ha sido más exitoso con este segundo que con los primeros. Tenemos que tener mucho cuidado. Efectivamente, ¿verdad? Este es el que más quizás ha arrastrado en estadística a nuestros hermanos, ¿verdad? El poder engañoso de las riquezas, el irse por las comodidades de este mundo. ¿Y qué hay de los que caían en la tierra buena, hermanos? ¿Cuál fue la explicación que dio nuestro Señor Jesucristo? Leonardo, por favor.
Son los que reciben la palabra con el corazón, pero depende de sus circunstancias, es lo que producen. Bien, ¿les traerá felicidad a estas personas el hecho de que no cumplan al 100%? Hermana Silvia de Velázquez. Cristo dijo que esta semillita da diferentes frutos, de 100, de 60 y de 30, porque las circunstancias cambian. Así es. Por eso, en conclusión, hermanos, en Marcos 4, 21 al 23, veíamos esta expresión antes, el enigma, ¿verdad? Y ahí Jesucristo explica precisamente ahí en los versículos 21 al 23, cómo es que las personas que estaban realmente interesadas iban y preguntaban, ¿qué nos da de ejemplo a nosotros en la actualidad? ¿O qué podemos aprender de ello? Hermana Belén, por favor. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que no se trae la lámpara para ponerla debajo de la cesta o debajo de la cama, sino para ponerla sobre el candelero, demuestra que Él quiere que sus ilustraciones se entiendan para que impartan la verdad a otros. Así nosotros debemos mostrar la importancia de comprender la Biblia, pero también de explicarla a otras personas, pues si no sería un desperdicio como una luz que se tapa. Muy bien, gracias. Entonces, en conclusión, hermanos, todos estamos teniendo ese beneficio y todos están con ese beneficio. Las comparaciones que Jesús las dio no era para que se ocultaran, sino para que fueran precisamente reflejadas a todo el mundo. Agradecemos sus comentarios. Muchas gracias, hermano Luna, apreciamos su preparación y a ustedes por sus valiosos comentarios. Hermanos, pues hemos llegado a la parte final de nuestra reunión del día de hoy. ¿Qué le pareció? ¿Qué puntos le llamaron la atención? ¿Entendimos por qué necesitamos valor? Nunca dudemos, hermanos, en que Jehová nos puede ayudar. Él, mejor que nadie, está dispuesto a brindarnos su ayuda, su apoyo en momentos difíciles. Así es que, al igual que los siervos del pasado, tales como Juan, Pedro, ejercieron esa confianza y aun cuando después de que los maltrataron, el registro bíblico dice que salieron y siguieron proclamando las buenas nuevas. Así es que, hermanos, es un muy buen ejemplo para todos nosotros, para tener fuerza y valor. Entendimos, hermanos, también por qué es Jesús la cabeza del ángulo. Es cierto que mucha gente, incluso en nuestros días, ha rechazado a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, entendemos que Jehová lo escogió para que Él pueda llevar la delantera en su congregación. Y por eso es importante que nosotros también le demos ese valor que tiene nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estamos participando de manera activa en las diferentes facetas de servicio en las que ahora se han implementado. Hoy pudimos ver la manera en cómo los exhibidores, los carritos, están teniendo un efecto muy positivo en el territorio de todas las congregaciones del mundo. Las experiencias nos ayudan a ver que es importante que nosotros le demos el valor y la debida atención a esta asignación que se nos ha encomendado de participar en esta faceta de servicio. Ayudemos a tantas personas como nos sea posible a acercarse a la organización de Jehová. También, hermanos, pudimos ver que las comparaciones de las cuales nuestro Señor Jesucristo hizo tienen un efecto en todos nosotros. Algo importante que debemos de tomar en cuenta es que debemos de prestar mucha atención a cada uno de esos ejemplos. Sin lugar a dudas, eso será determinante. Muy bien, hermanos, esto es con relación a la reunión del día de hoy. Pero, ¿qué aprenderemos la próxima semana? Vamos a estar repasando algunos aspectos que tienen que ver con las pruebas, las dificultades en las que se ha enfrentado el pueblo de Jehová a través de la historia. Desde sus inicios, la congregación ha experimentado esas pruebas. ¿Cómo enfrentaron aquellos cristianos con éxito esas dificultades y cómo lo podríamos hacer nosotros?
Ese es uno de los aspectos que se estará repasando la próxima semana. ¿Sabe usted también en qué se parece nuestra predicación a la de Felipe? Bueno, también aprenderemos cuál es en este caso, en qué se parecen. También, hermanos, ¿cómo podemos hacer dádivas a Jehová? ¿De qué manera las podemos hacer cada uno de nosotros? Estos son tan solo algunos aspectos de los que estaremos hablando la próxima semana. Los invitamos a repasar cada uno de los detalles de los que estará tratando nuestra reunión de la próxima semana. Ahora queremos invitarlos, hermanos, a que se pongan de pie, por favor, para que juntos podamos concluir esta reunión entonando una canción a Jehová. Abra, por favor, su libro Cantemos con gozo a Jehová, en la canción número 64. Participemos con gozo en la cosecha, basado en Mateo capítulo 13, versículos 1 al 23. La canción es la número 64.